Senado de los Estados Unidos de América aprobó unánimemente el proyecto de ley para cambiarle el nombre a la calle donde radica la embajada de la dictadura castrista aquí en Washington, D.C., por el nombre de Osvaldo Payá Way. Por otro lado, la CIDH reconoció como veredicto que la dictadura castrista es la responsable por las muertes de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Estos cubanos en Washington, D.C., y desde aquí le damos la bienvenida a nuestro podcast. ¿Qué tal, Joa? ¿Cómo estás? Muy bien, Renier. Contenta de estar nuevamente acá. ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo se encuentra? Satisfecho, Renier, porque estamos ya entrando en una fase de nuestro podcast más allá del podcast número 20. Y precisamente estos dos temas que tú acabas de hablar habían sido temas que habíamos tocado en los primeros podcasts y estamos viendo ahora ya resultados. El resultado, exactamente. Dos grandes victorias para el exilio, para la lucha por la libertad de Cuba. Es todo esto que está pasando alrededor, ¿no?, del legado de Osvaldo Payá. Por un lado, pues la aprobación unánimemente, que es válido aclararlo, ¿no?, que esto no es algo que sucede comúnmente, pues del Senado aprobó unánimemente el proyecto de ley para cambiarle el nombre a la calle donde está la embajada castrista y el consulado, la 16 Street, por el nombre de Osvaldo Payá Way, algo que sin duda será... pues es un triunfo y será grandioso cuando tendrán que decir su nombre, ¿te imaginas? Tendrán que decir su nombre, tendrán que escribir su nombre. O sea, yo siempre lo he dicho, Osvaldo Payá, aún después de muerto, le sigue dando dolores de cabeza terrible a la dictadura. En nuestros primeros podcasts yo repetí mucho una frase de Payá, que él dijo: cuidado con estos muertos que matáis, se pueden expoliar. Porque pueden expoliar las ansias de libertad del pueblo cubano. Así mismo. Bueno, pues Rosa nos estará hablando acerca de todas estas cosas, ¿no? Sobre todo acerca de este tema de la investigación, que ya veremos en qué ha ido parando todo esto después de tantos años de espera. Parece que es poco, pero vamos a ver que es un buen paso de avance. Y yo ha dicho, es un buen paso de avance. Yo ha dicho que Rosa estará hablando porque el asunto es que estos días posteriores a estos anuncios han coincidido con la Asamblea General de la OEA, precisamente aquí en Washington, D.C. Y esto pues ha hecho posible que Rosa María haya participado representando, bueno, su proyecto y haya aprovechado la oportunidad, aunque yo estoy seguro que ella iba a venir aunque no hubiese Asamblea General de la OEA, para hacer una protesta frente a la embajada de la dictadura, y ha venido también con su mamá, que yo la estimo muchísimo, a la señora Ofelia Acevedo, a quien pudimos darle un beso y un abrazo. La queremos mucho. Y allí, frente a la guarida de la dictadura, donde tantas veces nos hemos manifestado nosotros, estuvo Rosa, enviando un mensaje al Congreso, y bueno, nosotros también nos unimos a él. Lo cierto es que, Reinier, la Asamblea General pues estuvo llena de actividades, no solo los eventos relacionados con la Asamblea General, sino muchos eventos colaterales. Nosotros, por ejemplo, participamos en todos los eventos que se realizaron en el Museo de Víctimas del Comunismo. De forma corrida, ¿no? Sí, estamos muy identificados con ese Museo de Víctimas del Comunismo, un museo que yo lo he dicho otras veces cuando hemos hablado de ese museo, debían haber museos de las víctimas del comunismo por todo el mundo. Sin embargo, tenemos museos de las víctimas del comunismo en Europa del Este, y aquí en los Estados Unidos, solamente en Washington, D.C. Hay museos por todo el mundo del Holocausto, pero realmente las víctimas del comunismo, que todavía obviamente siguen, las víctimas están, pues no han recibido la justicia, ¿no?, que sí los del Holocausto. Entonces nosotros estuvimos participando en los eventos que se realizaron colaterales en víctimas del comunismo, un evento muy importante en el Instituto Internacional Republicano relacionado con libertades religiosas en Nicaragua, Cuba, pero no perdimos la oportunidad de que Rosa estuviera en Washington, D.C. Así mismo. Bueno, nos alegra muchísimo que tú hayas asumido, ya que yo no podíamos estar, y nos traíste a Rosa y nos la sentaste aquí en este salón. De cierto modo trajimos a Rosa todo lo que desgraciadamente ustedes no pudieron estar en la entrevista porque estaban... bueno, desgraciadamente no. Lo importante era que Rosa estuviera, sí, y bueno, sí, pues pudo estar. Y obviamente pues acá somos un equipo y te tocó a ti asumir esa parte, ¿no? Mientras nosotros hacíamos otra cosa. No, lo que te refería es exacto, desgraciadamente porque ustedes estaban, no desgraciadamente porque ustedes están haciendo otras cosas valiosas. Exacto, agraciadamente, no pudieron estar acá. Pero yo le agradezco muchísimo a Rosa que haya podido estar acá, y sobre todo gracias a Rosa porque hubiéramos querido estar los tres,
pero aunque no estábamos nosotros, tú estuviste. No, y además que tú también estuvo muy dispuesta, ¿no? Fue Sí. muy flexible. Sí. Nos costó trabajo, un poquito de trabajo, ¿no? Buscar el Obviamente momento, pero su se dio. agenda es bien apretada, ¿no? Sí. Pero sí hizo el huequito para nosotros y eso se lo agradecemos. Hay que... Y es muy importante, por supuesto, en esta entrevista, todo lo que ella va a decir es muy importante acerca de lo que ya hemos dicho sobre la investigación, los resultados de esta investigación de la muerte de su padre, de Harold Cepero, y también todo lo relacionado. ¿Cuál es el detalle que falta? Y no lo vamos a decir aquí. ¿Cuál es el detalle todavía, no? Para que lo diga ella. ¿Cuál es el detalle que falta para que la calle frente a la embajada o la guarida de la guarida castrista Asuma se llame su nuevo finalmente nombre? Oswaldo Payá Way? Sí. Falta un detalle y yo espero que ese detalle no falle, pero todo eso lo va a estar explicando Rosa en la entrevista. Y ya les digo, yo, antes que te veamos, Reniel, ahí, espero que te hayas desarrollado bien, hablando Pero que ha estado a la altura de nuestro invitado. Claro que yo, sí. yo estoy seguro que sí, pero lo vamos a ver ahora. Pero yo vuelvo a súper agradecerle a Rosa porque ya sabemos, y en otros podcasts hemos hablado cómo se critica a Rosa. Claro, a quién se le tiran las piedras, ¿no? Al árbol que da fruto. Exacto, ¿no? A la Y- punta de Si los lanza. perros ladran, Sí, es porque... nos estamos moviendo, Sancho. Y nosotros fuimos testigos, René, porque estuvimos en Oslo, en Noruega, en el Oslo Freedom Forum. Después hablaremos de eso. También, Tenemos podcast por delante, sí, tenemos temas. Estos días han estado bien movidos. Sí, y ahí estaba Rosa. Y entonces nos trasladamos de nuevo a Washington DC y acá estaba Rosa. Y yo no sé a qué hora habrá dormido Rosa, porque sinceramente ella amanecía, Trabaja mucho. era de evento en evento, de evento en evento, Sí. y aún así tuvo ella pues... Para todos aquellos que la critican, Sí. ella se pasa todo el tiempo trabajando mucho por la libertad, Pero- el cambio del sistema. Pero ahí están los frutos. Así mismo. No nos, Exacto. creamos Son los que, resultados. no nos creamos que esto de que el Senado propuso esto y lo aprobó por unanimidad y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por fin, porque esperamos muchísimo Una tiempo, investigación de Sí. más de 10 años. sí, pero detrás de esto estaba Rosa, todo el tiempo ahí, todo el tiempo, y demuestra, ¿no?, que hay resultados cuando se trabaja. Exacto. Bueno, pues entonces Ustedes- sí, dejemos que sea Rosa la que Ustedes hable. han dicho varias cosas clave. Uno es que vamos a tener, ahora mismo previamente, vamos a tener la entrevista con Rosa María. Además, que durante esta semana no solo se hicieron todos los eventos relacionados con OEA, sino que también tuvimos la oportunidad de estar haciendo una manifestación frente a la embajada de la dictadura, donde se va a llevar a cabo este proyecto de ley de cambiarle el nombre a la calle donde se encuentra, y pues estuvimos ahí apoyando a Rosa con todo esto, y también pues que tuvimos la posibilidad de estar participando en varios eventos colaterales, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con esta semana donde se realizó la Asamblea Asamblea General. de- Bueno, pues no delatemos Sí, más, que- yo estoy loco por verte ya hablando con Yo Rosa. también, así que Si sin más preámbulos, pues vamos a pasar a la entrevista con Rosa María Payá. Rosa María Payá aquí, en Cubanos, en Washington DC. Rosa, encantado, un placer poderte tener acá. Para nosotros es un privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, un gusto tremendo, tenía muchas ganas de estar en tu podcast. Gracias, de verdad. Bueno, sé que eres una buena seguidora de nosotros, compartes los podcasts, tus historias, y de verdad muchas gracias por eso. Estás acá en Washington DC a raíz de pues, la Asamblea General de la OEA, que se está celebrando aquí en DC, están haciendo bastantes cosas, pero específicamente estás acá también por la decisión del Senado de cambiar el nombre de la calle 16, que es donde radica la guarida de la dictadura y el consulado, que supuestamente es la embajada de Cuba, pero para nada. Es la embajada de Cuba porque lo que hacen es representar los intereses de quienes desde Cuba desgobiernan y no representar los intereses del pueblo cubano. ¿Qué nos puedes hablar de eso? Sí, en realidad estamos muy contentos de que el Senado de los Estados Unidos pasara por unanimidad esta ley que hará ese pedazo de la calle 16 que está frente a la embajada de la dictadura cubana en Washington. Un día será la embajada de todos los cubanos, hoy no lo es. La convertirá en Oswaldo Payá Way. Renombrarán esa calle en honor a mi padre, algo que nosotros hemos insistido varias veces que es muy importante, no solamente porque es un tributo más que justo al trabajo y al legado de mi padre,
pero también porque es un mensaje muy claro al pueblo cubano de solidaridad, de búsqueda de justicia, de reivindicación no solamente de las víctimas de esa dictadura, que fueron mi padre y Harold, que fueron asesinados por esa dictadura, sino de todas las víctimas anteriores y las víctimas presentes de esa dictadura. Y es un mensaje todavía más claro para los dictadores, un mensaje contra la impunidad que ellos han gozado durante más de 64 años. El cambio de nombre no los va a hacer directamente perder el poder en Cuba, pero definitivamente es un gran apoyo al pueblo cubano. Y no muestra el resultado. Es una victoria para todos los cubanos que buscan la libertad y para todos los cubanos que luchan por la justicia. Es una gran victoria también para el exilio cubano, que en este país, en los Estados Unidos, ha sido tan activo, ha trabajado tanto y que merece ese reconocimiento en la figura y en el nombre de mi padre, pero a través de él, para todos los que estamos trabajando por un cambio en Cuba. Así mismo. ¿La dictadura ha resonado al respecto de esto? ¿Se ha pronunciado de alguna manera? ¿Tienes conocimiento de...? Con una gran campaña de difamación, como siempre, hay una continua campaña de difamación contra nosotros, contra su memoria, contra Cuba Decide. Ahora están muy preocupados porque saben que esto va a pasar, les guste o no. El Senado lo aprobó por unanimidad, el Congreso lo va a aprobar también, la Cámara Baja lo va a aprobar. Esto va a ser ley y esa calle va a cambiar de nombre y van a tener que decir, sus asesinos van a tener que decir su nombre todos los días, ¿no? Y ahora están, la correspondencia, todo lo que se refiere a él va a tener que estar aquí. Y los ves locos intentando buscar una manera de parar esto que viene, que va a pasar de todas formas, por lo que vamos a seguir empujando. Están intentando utilizar trucos para intentar a nivel de ciudad en Washington impedir que esto ocurra. Todo es en vano. No lo van a lograr. Nosotros ya lo logramos. Esto va a pasar. Esa calle va a cambiar de nombre. Y es un gran honor a mi papá y a Harold, pero es también una victoria de todos los cubanos que quieren la libertad. Eso mismo. O sea, como cubanos, desde el civismo que puede actuar cualquier individuo, ¿cómo podemos apoyar a que esto se sienta acá el peso de la necesidad de los cubanos de que esto proceda y que no se quede en el Senado? Porque tengo entendido que alguna vez en el Senado estuvo este proyecto de ley y al final no se dio. Explícanos un poquito eso. Eso ocurrió en la legislatura anterior, o sea, antes de las últimas elecciones. No dio tiempo a presentarlo en la Cámara de Diputados una vez que pasó el Senado. Eso no va a pasar en esta legislatura, por eso hubo que reintroducir ambos proyectos de ley, tanto en el Senado como en la Cámara. El Senado acaba de votar y aprobarlo por unanimidad. Que eso es importante. Que eso casi no pasa en este país hace no sé cuántos años, que fue la última vez que alguna ley pasó unánimemente, y eso sucedió en el Senado de los Estados Unidos. Y yo creo que también va a pasar, si no en las mismas condiciones, por una amplia mayoría, en la Cámara. Y tu pregunta es buenísima, ¿no? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer los que nos están escuchando en este momento? Si nos estás escuchando y vives en los Estados Unidos, escríbele a tus representantes, escríbele a tu congresista y dile que apoye ya este proyecto de ley para que se convierta en ley el cambio de nombre de la calle frente a la embajada de la dictadura. Si no vives en Estados Unidos, ponlo en tus redes sociales, dalo a conocer, que estamos trabajando para que esto pase. Y en cuanto pase, ven a Washington DC, porque vamos a estar todos cambiándole el nombre a esa calle. Todos están invitados a esa ceremonia, lo vamos a decir con tiempo suficiente, hagan sus planes y vengan, porque es importante mostrar que somos mayoría los que queremos un cambio y que somos mayoría los que nos alegramos con esta victoria. Exactamente. Sobre todo que esas instituciones que a día de hoy se llaman que son Cuba,
pues para nada representan nuestros intereses, ya sea la embajada, el consulado o cualquiera de sus lobbies, que muchas veces salen a enarbolar banderas en nombre de los cubanos, y esto es una mentira, ¿no? Salen a enarbolar banderas en nombre del comunismo y el interés de que esa dictadura no se caiga, porque es el eje central de la mafia comunista de todo nuestro hemisferio. Así es, y eso es un punto muy importante, ¿no? Porque el régimen cubano ha trabajado desde lo simbólico durante muchos años, ¿no? Ha secuestrado lo simbólico y lo ha utilizado para la mentira, y lo ha utilizado para el odio. Es hora de que desde la verdad, que es lo que nosotros promovemos, desde los hechos, que es lo que nosotros promovemos, también desde la bondad, también desde el amor, que es parte del legado de mi padre también y de tantos otros cubanos que han muerto entregando sus vidas a esa causa, a la causa de la libertad. No hay mayor muestra de amor que eso. Exactamente, que dedicar tu vida y terminar entregándola. Bueno, es hora de que esos sean los símbolos del pueblo cubano. Lo han sido siempre en realidad, ahora simplemente lo vamos a hacer evidente, ¿no? Ahora simplemente no van a poder ignorarlo. Fíjate si no van a poder ignorarlo, que van a tener que decir y escribir su nombre cada vez que escriban la dirección del embajador. Eso va a ser grandioso, la verdad. Va a ser grandioso. Bueno, por otro lado, también la CIDH, que es el Centro Interamericano de los Derechos Humanos, reconoció al fin, después de una investigación de tantísimos años, más de 10 años, que la dictadura castrista, el narcopartido comunista que impera en Cuba, desgraciadamente, pues es el responsable del asesinato, porque muchas veces se dice la muerte, pero en verdad fue un asesinato. El asesinato de tu padre, Osvaldo Payá, y de Harold Cepero. Cuéntanos también un poco de esto. Así es, y esa es la noticia más trascendente que hemos tenido los cubanos en muchísimos años. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de más de 10 años investigando, después también de más de 10 años de mentiras, de propaganda, de difamación que se mantiene hasta hoy por parte de la dictadura cubana a través de todos sus medios, a través también de todos sus agentes de influencia aquí en los Estados Unidos, de medios que incluso a veces se confunden con voceros o con medios no dictatoriales y terminan defendiendo los mismos puntos de la dictadura. Muchos de ellos han repetido la propaganda y la mentira del régimen para esconder el crimen contra mi padre y contra Harold y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un brazo de la OEA, pero además es el cuerpo de derechos humanos más importante de nuestro continente. Forma parte del sistema universal, o sea, forma parte de Naciones Unidas. Esta comisión acaba, después de más de 10 años de investigación, concluir en su veredicto que el régimen cubano es responsable por el asesinato de mi padre y de Harold Cepero. Concluir que agentes del Estado participaron para que murieran mi padre y Harold Cepero. Atribuirle responsabilidad directa al Estado cubano por un asesinato de Estado es prácticamente sin precedentes en el caso de Cuba, lo cual es increíble porque no fueron solo mi padre y Harold, han sido miles los asesinados, los ejecutados arbitrariamente por esa dictadura. A todos ellos se les hace honor con este veredicto que convierte en oficial lo que nosotros llevamos más de 10 años denunciando, que convierte en oficial los hechos reales, que convierte en oficial la verdad, porque no es la propaganda del régimen, sino ahora el veredicto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así mismo. Y bueno, te repito la misma pregunta que te hice antes con respecto a pues lo que pasó en el Senado, que se aprobó la ley para cambiar la calle. ¿Cuál es la respuesta que ha tenido la dictadura con respecto a esto? ¿Cómo se han pronunciado ellos con respecto a esta decisión de la CIDH? Con propagandas, con mentiras, utilizando a sus voceros usuales en la prensa nacional, intentando minimizar el hecho
que es sumamente trascendente, tan trascendente que ha sido replicado y ha sido reproducido en la mayoría de los periódicos más importantes del mundo, sobre todo en nuestro continente y en Europa, y en realidad no tienen respuesta. Entonces reciclan la misma propaganda, reciclan la misma historia vieja que ya nadie se cree, que ya no es sostenible, porque respuesta no tienen. Como no tienen respuesta para justificar que no haya ejercicio de los derechos humanos mismo, en Cuba, ¿no? como dicen los haitianos, ¿no? Los de ustedes al combate porque al debate no pueden. Exactamente. Y bueno, lo de ellos es a eliminar al adversario, ¿no? Sí, al combate iba a la fuerza, a la represión. Exacto. Lo único que ellos pueden hacer lo único que saben hacer es aplastar la diferencia, ¿no? Pues son incapaces de convivir con ella, porque obviamente no tienen cómo sostenerlo. No tienen la verdad, ¿no? En lo absoluto, y no es que nosotros seamos los dueños de la verdad, pero ellos solo pueden vivir en la mentira. Exactamente, está buenísimo eso. Un poco también para reciclar lo que habías dicho, que ellos sacan sus marionetas y personas que supuestamente no pertenecen al gobierno, pero al final lo que terminan haciendo es relatar exactamente lo que la dictadura quiere que se sepa. Un ejemplo de esto es Carlos Lazo con su proyecto de puentes, como le decimos los cubanos, que de verdad luchamos por la libertad, puente de leche, que no, para nada. Ahí no hay puentes de amor ni intereses con perspectivas desde el amor. Utilizan toda esta gente. ¿Qué piensas con respecto a este tipo de personajes, ¿no? Que hablan en pos de querer una mejora para Cuba, pero en verdad lo que están haciendo es relatar el discurso de la dictadura y legitimando de cierto modo, ¿no? La figura de Díaz-Canel como un presidente democrático y tal? Bueno, es que está claro, ¿no? Son agentes de esa dictadura, ¿no? Con o sin salario de parte del Partido Comunista, hacen el trabajo que la dictadura cubana quiere, cumplen con las demandas y llevan adelante e intentan impulsar las demandas de la dictadura, y ninguna empresa de la dictadura, o sea, ninguna operación, ninguna demanda que salga de la dictadura cubana es para el bien de los cubanos, ¿no? Simplemente, pero eso no es mi opinión, eso es la realidad, ¿no? Eso es lo que vivimos los cubanos todos los días. ¿Que tienen muchos agentes de influencia? Sí, tienen muchos agentes de influencia que intentan, no solo en los Estados Unidos, pero sobre todo en los Estados Unidos, avanzar una agenda de concesiones hacia la dictadura. Pues todo el tiempo están trabajando, ¿no? Y por eso es tan importante que ustedes estén aquí en Washington, y por eso es tan importante que donde quiera que haya un cubano se pronuncie, que llame a sus representantes, que le diga que es importante aumentar la presión sobre los dictadores, porque los dictadores nada más que responden a la presión, y por eso el trabajo de estos agentes es tratar de quitarle presión a sus jefes en La Habana. Bueno, no, el trabajo nuestro es incrementarla. Exacto. Es incrementarla porque nosotros lo que queremos es la libertad para el pueblo cubano, y esa se logra el día de que forcemos a los dictadores que están en el poder a someterse a la voluntad del pueblo, y para forzarlos hay que presionarlos, no hay otra vía. Estos agentes, sin embargo, son también una distracción, son una gran distracción, y mi invitación a todos los que nos escuchan es a concentrarnos en la cabeza del pulpo que vive en La Habana, a criticar y a presionar a la cabeza del pulpo y no distraernos con las carnaditas que nos ponen. ¿Crees que deberíamos pasar desapercibido todo lo que generan personajes como Carlos Lazo en las redes sociales e incluso a nivel de manifestación? A mí me parece muy importante que se aclare la realidad, que se conteste lo que deba ser contestado. Por supuesto que eso es muy importante. Ahora, eso es distinto de desviar nuestra agenda para meternos en la agenda de ellos. ¿Qué es la agenda de la dictadura? Esa no es la nuestra. La nuestra es la de la libertad, la de la presión. Nosotros no tenemos que defendernos, nosotros tenemos que presionarlos. Ellos no tienen por qué definir lo que nosotros decimos, es al revés. Y esa es la invitación. Y sobre todo, ¿cuál es el ritmo de la marcha, ¿no? Lo que deberíamos ser más proactivos y no tanto reactivos, porque al final terminamos bailando la música que ellos toman. Y es muy importante no hacerlo. Exacto. Es muy importante no hacerlo. Mira cómo se vuelven locos
cuando somos nosotros Exacto. los que ponemos el ritmo. Exacto, lo que se le sale de las manos. Yo creo que tú habías dicho algo clave también, ¿no? Que es generar la presión, porque muchas veces hablamos de hay que hacer más por la libertad de Cuba, hay que llevar, ¿no?, la causa a otro nivel, pero es que muchas veces lo que hay que hacer no se hace, que es generar esa presión desde una plataforma política, y es todo aquel que vive en Estados Unidos y que quiera ese cambio en Cuba, pues llame a sus congresistas, llame a sus senadores, ejercer presión desde donde tú puedes, también o sea, la magnitud que uno quiera, pero empezar a hacerlo, como decimos, desde casa, ¿no? Claro. Empezar a hacerlo desde tu patio, desde tu lugar, ¿no? Y esos son los congresistas y los senadores que te representan a ti como ciudadano americano o como simplemente ciudadano que formas parte de esta sociedad. Pues ahí es donde primero hay que llevar las quejas y pues hacer todo lo demás que se quiera, pero es una de las vías importantes de presionar políticamente. El asunto es que al final del día son los estados, o sea, son los gobiernos, también los organismos internacionales, también la sociedad civil, también el mundo artístico, pero los gobiernos tienen una capacidad de acción muy específica y tienen la capacidad de presionar a los dictadores y también tienen la capacidad de ayudarlos. En países democráticos, los gobiernos tienen que responder a sus electores. Así que usted, como elector, si vive en los Estados Unidos, haga escuchar su voz para que su gobierno no ayude a los dictadores cubanos, sino que los presione. Es tan simple como eso. Yo sé que no es simple el ejercicio del activismo, pero es necesario. Exactamente. Y como Frank Calzón una vez me decía, no es cuestión de hacerlo. O sea, si uno manda, si un senador o un congresista te responde alguna carta, la tuya tiene que ser la última. Esto se trata de seguir mandando, y seguir mandando no es solamente hacer una denuncia y decir, mira, ya yo hice la denuncia. No, es hacerla constantemente, porque al final Cuba sigue en manos de esos dictadores comunistas. Otra cosa, o sea, ¿cómo ves la importancia del DC, de la capital política y la capital de este país, para nuestra lucha? ¿Cómo ves, qué tan importante lo encuentras y qué crees que se podría hacer además de lo que ya se hace? Los protagonistas del cambio somos los cubanos, estemos donde estemos. Y especialmente protagonistas son los cubanos que dentro de la isla están asumiendo el mayor riesgo posible. Exacto. Ahora, precisamente para tratar de mitigar ese riesgo, precisamente para apoyar ese rol protagónico que tiene el pueblo cubano que vive dentro y vive fuera de la isla, es que es necesaria la acción de la comunidad internacional. Y los Estados Unidos es el líder de gran parte de esa comunidad, o de la que más probabilidades tiene de apoyarnos, ¿no? Porque el Partido Comunista Chino jamás va a apoyar la libertad, porque no la apoya ni para el pueblo chino, ¿no? Entonces, esta capital es fundamental. Aquí hay que estar todo el tiempo haciendo incidencia, todo el tiempo convenciendo a aquellos que tienen la capacidad de actuar en solidaridad con el pueblo cubano de que lo hagan. Y a los que están actuando para apoyar a la dictadura, neutralizarlos. Convencerlos de tomar el lado correcto de la historia, y si no, avergonzarlos por ser cómplices de la dictadura. Y ese es el trabajo. Ese está más difícil de convencerlo. Yo creo que esa gente está hecha a perder ya. Mira, en muchos casos lo que tú dices será la realidad, no lo dudo, los he encontrado, pero también estamos enfrentados a un aparato de propaganda y de mentira que ha tenido mucho dinero por muchas décadas, y a lo mejor hay algunos de ellos que solo lo han escuchado a los dictadores, sí, eso es verdad, que solo han escuchado una parte de la historia. Entonces, antes de descartarlos, ve y cuéntales la verdad. Exacto. La verdad, muchísimas gracias por poder estar aquí. Sé que tu tiempo es oro, estás bien complicada acá, llevas toda una semana haciendo varias cosas, reuniéndote, estando en varios foros que se están haciendo aquí. Estuvimos frente a la embajada, ahí con los carteles jugando para Away. Espero volver a tenerte por aquí. De verdad, un placer inmenso poder estar conversando contigo, y creo que ha sido muy puntual todo lo que hemos estado hablando. Con mucho gusto, Reinier. Para mí es un gusto estar aquí en Cubanos en DC contigo. También estoy muy contenta de que
los pastores Mario Félix y Baxi estén acompañando Sean parte de este proyecto. este proyecto que es tan necesario. Es muy importante que los cubanos en DC le hablen a DC, como tú dices, le hablen a los representantes, a quienes tienen las riendas de la política exterior de este país y se encaminen hacia donde debe ir, que tiene que corregirse mucho todavía, así que por supuesto cuenten conmigo. Muchas gracias por el apoyo al cambio de nombre de la calle, porque nos vimos ahí frente a la embajada de estos dictadores y continuemos trabajando porque el objetivo es forzarlos a hacer lo que no quieren, que es irse. Así mismo, que se acabe ese comunismo en Cuba y por supuesto que podamos decidir por nosotros mismos nuestro destino. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. embajada de la dictadura cubana en Washington DC, que será un día la embajada de todos los cubanos y de todos los cubanos libres. Estamos los cubanos que viven en DC, algunos de ellos, junto con una representación de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, de jóvenes que viven en toda América Latina, para animar al Congreso de los Estados Unidos a pasar la ley que hará este pedazo de calle llamarse Osvaldo Payá, en honor a mi padre y en honor también a todas las víctimas de la dictadura castrista. Estamos también recordando que es urgente
darle el mensaje a los dictadores de que sus crímenes no serán impunes, sobre todo en un momento donde hay más de 1000 presos políticos, en un momento donde José Daniel Ferrer lleva 3 meses desaparecido, en un momento donde el terrorismo de Estado contra los cubanos está al nivel que está. Este mensaje es fundamental. Con ese mensaje, Estados Unidos le estará diciendo al pueblo cubano: estamos contigo, estamos de parte de la justicia, estamos de parte de la libertad, y a sus asesinos que no van a salir impunes. Muchas gracias, Rosa. Gracias. Te felicito primeramente por la entrevista que le hiciste a Rosa, tú solito aquí con ella. Nosotros, pues, ya tú sabes, lo dijimos antes, estábamos pues complicados para bien. En otras misiones. En otros eventos, en otras cosas. Incluso las imágenes que también acabamos de ver de la protesta, te quiero felicitar también porque ahí estabas tú en primera plana y nosotros seguíamos complicados, seguíamos enredados. Pero pudieron llegar al final casi. Llegamos al final, sí. porque es que fue una semana muy intensa, Sí. muy movida. pero la verdad es que te felicitamos porque estuviste ahí todo el tiempo apoyando y eso es lo bueno de ser equipo, porque cuando uno no puede estar en algo, el otro está. El otro puede, exacto. Y entonces, pero te quiero felicitar sinceramente por la entrevista que le hiciste a Rosa. Y a Rosa, bueno, ni qué decir, Rosa pues ya la conocemos y habla delante de los grandes parlamentos, así que vamos a decir, ¿no? Que hable en nuestro podcast. Bueno, creo que fue muy puntual, fue magnífica la entrevista, pero sobre todo ella fue muy puntual, habló bastante y a la vez conciso, ¿no? En un corto plazo de tiempo. Creo que pudo resumir muy bien estos dos temas por los que... Dos temas de una importancia tremenda. Son cruciales. Una importancia tremenda porque el resultado de esta investigación, que ya oficialmente se diga que el régimen castrista asesinó a Oswaldo Payá Sardiñas y a Harold Cepero, eso ya es algo tremendo, ¿no? Y es lo que más nos da la esperanza de que no va a quedar impune ambos asesinatos, no van a quedar impunes. O sea, muchas personas se preguntan, de hecho en redes sociales muchos me preguntan, bueno, pero al final ¿eso de qué vale? ¿De qué sirve? ¿Cómo que de qué vale? Vale y sirve porque están ahí ya en la mirilla. Un tribunal internacional puede procesarlos precisamente por este delito que cometieron de asesinar a estos dos hombres así de esta manera. O sea, la esperanza de que el crimen no quede impune es mucho mayor ahora. Sí. Esto tiene una enorme importancia. Fíjense que el tema Cuba ha estado en los grandes titulares del mundo. Yo lo he visto en el New York Times. El New York Times, la BBC. Exacto, de todas o sea, ¿qué prensa, qué medio de prensa importante no ha hablado de esto? Todos los medios de prensa importantes. Y sabemos cuánto le pesa a la dictadura una acusación de este tipo y con la contundencia, ¿no? Porque además son pruebas que se han exhibido acerca del hecho. Exacto, no, y es que Rosa también lo definió muy bien en su entrevista, ¿no? La CIDH no es una organización cualquiera, es una parte importante incluso de lo que es la OEA. Y tiene un peso a nivel de organización, a nivel gubernamental, que a esto a la dictadura pues le crea situaciones graves a nivel igual internacionalmente, como mismo estar en el listado de los países patrocinadores del terrorismo, porque lo son, también le crea todo. Y el otro buen golpe al estómago de la dictadura es que esta calle se llega a nombrar Oswaldo Payá. Yo sinceramente creo que a nivel gubernamental esto tiene, que se cambie el nombre, quizás tenga menos trascendencia, pero a nivel moral, a nivel de lo que es, pues... Es que tendrán que decir nosotros en nuestras protestas, cada vez que protestamos, tú te has dado cuenta que llegan ahí los carros de Amazon, de FedEx, que ellos no reciben, el correo, el mail. Pero eso obviamente es una sede diplomática, aunque estén representando una dictadura. Y todo el mundo sabe que cualquier documento oficial va vía correo. Entonces, fíjate qué bofetada. Qué bofetada bien merecida a la dictadura que la dirección de su sede diplomática diga Oswaldo Payá. Van a tener que decir y escribir su nombre. Van a tener que decir, exactamente. O sea que si Fidel Castro,
Porque Osvaldo Payá fue El asesinado. nombre de Osvaldo Payá. Sí, Osvaldo Payá fue asesinado por órdenes de Fidel Castro. Por supuesto. Si Fidel Castro quería borrar el nombre de Osvaldo Payá, No lo vas a tener. estaba Eso fue inmortalizado. inmortalizarlo totalmente. Él estaba muy claro en esa frase que usted decía, ¿no? Sí. Cuidado con los muertos que matáis, porque pueden expoliar la ansia de libertad del pueblo. Así mismo. Y en el caso de Payá, pues ha sido así. Pues yo creo que sí fíjense, son dos grandes yo no sé victorias. si ustedes se han percatado de esto, porque han sido tantas cosas, pero todo esto ha ocurrido a más de un mes, o casi un mes ya, de que se conmemore el 22 de julio el asesinato de Osvaldo Payá y de Harold Cepero. Yo nunca olvidaré ese día, en el año 2012. Y por eso les digo que si estamos hablando acerca de esto cuando estamos todavía a un mes de que se conmemore el asesinato de ellos, yo estoy convencido, yo estoy seguro de que el Congreso se va a expresar precisamente coincidiendo. Esperemos que sí, por supuesto. Sí, obviamente. Estamos hablando, ya el Senado lo hizo, pero el Congreso de los Estados Unidos, estamos hablando de lo más alto y lo más respetable de este país. Yo estoy seguro que no van a pasar, ¿no?, por alto en la conmemoración del asesinato de Osvaldo y Harold, y que su tributo, su homenaje a ellos va a ser, como mismo ya lo hizo el Senado, ellos aprobar por unanimidad, estoy convencido, el nombre Osvaldo Payá. Y nos vamos a volver a ver entonces frente a la embajada, pero ya para decir que no solo el Senado, sino el Congreso el también. cambio de nombre de la Para calle. celebrar ese cambio oficial. Y lo vamos a seguir diciendo, tendrán que decir su nombre, tendrán que escribir su nombre. Y bueno, pues tendrán ahí la imagen de Osvaldo Payá todo el tiempo. Es un golpe al estómago moralmente. Totalmente. Sinceramente se van a recomer vivos por dentro cuando esto sea oficial. Y lo de Pero la verdad son dos grandes victorias y es la muestra de que la consistencia, la insistencia y la presión funciona. Y son las armas que tenemos para acorralar a la dictadura, presionarlos y lograr el objetivo, que es sacarlos del poder y enjuiciarlos. Mataron a un hombre, construyeron un símbolo. Y entonces pues ha devenido símbolo Osvaldo Payá. Y bueno, junto a él, por supuesto, está también Harold Cepero. Incluso todos los demás, muchísimos mártires que tiene la dictadura se reflejan en estos triunfos. Pero, por supuesto, quien fue asesinado con él ese día fue este joven, este muchacho valiente, Harold Cepero, amigo de Osvaldo Payá y de Rosa, y bueno, de toda la familia, pero hablo en este caso de las dos personas que murieron ese día. Dos figuras importantes, porque uno representaba la madurez, o sea, la lucha de esa parte de Cuba madura, ¿no? Y el otro, la nueva generación que venía detrás. Y los mataron a los dos ese día, pero realmente crearon dos símbolos imborrables que van a tener pues que cargar con ellos. Por supuesto. Yo recuerdo hasta el final, hasta que terminen y Cuba sea libre, ¿no? Fue el podcast que hicimos nosotros cuando el cumpleaños de Osvaldo Payá, donde hablamos acerca de, bueno, del asesinato y hablamos también del nombre de la calle. Y esto, o sea, que el Senado haya aprobado esto fue más rápido de lo que yo suponía. Porque yo sinceramente, y a pesar de que soy optimista, yo pensé que esto iba a ser más para largo. Sí, por la burocracia. Sí, y lo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo les digo sinceramente que yo también pensé que esto iba a ser todavía más prolongado, a pesar de que fue demasiado prolongado. Bueno, más de 10 años. Sí, yo estaba impaciente ya, mucha gente, y yo pensaba ya que no iban a decir nada, no iban a dictaminar nada. Ustedes saben, en podcasts anteriores quizás estuvimos en algún momento un poco desanimados por algunas pesimistas, pero esto yo creo que también tiene mucha importancia. A mí por lo menos me ha venido a hacer dos inyecciones de ánimo tremendas. Sí, por supuesto. Porque eran dos batallas que yo veía que hacía tiempo se estaban echando y que no acababan de dar resultados. Ya estoy viendo resultados. Esto para mí ha sido una inyección, se lo digo en lo personal. Es un shot de energía y de moral para la lucha por la libertad. Y espero que sea para todos los cubanos que quieren la democracia y la libertad de Cuba, que todos estemos celebrando esta victoria que es para todos. Sí. Y que nos animemos. Se acerca julio, como ya hemos dicho, con el 11J y después con el aniversario de la muerte de Osvaldo y de Harold, que si pensaban que nos iban a desaparecer, fue todo lo contrario, porque en realidad Osvaldo Payá y Harold Cepero lo que hicieron fue multiplicarse en el pueblo de Cuba. Además nosotros somos creyentes y ellos eran creyentes también, y sabemos que no hay muerte después de la muerte. Para Dios no hay vivos y muertos, para Dios todos viven. Y si Osvaldo Payá y Harold Cepero hacían obras muy importantes, muy buenas aquí en la tierra,
pues en el cielo, donde yo creo que están los dos, están sin lugar a duda intercediendo por nosotros, porque lo creo, y creo que el resultado también, ellos tienen que ver con ese resultado, sinceramente. Entonces tengo gran expectativa, de corazón se los digo. Yo sinceramente les digo que no pienso que el Congreso prolongue más allá del aniversario de la muerte de Osvaldo y de Harold. Esperemos que así sea. Esta vez estoy 100% con ustedes Sí. en su optimismo. Estamos de acuerdo. Sí, yo creo que hay algo que Rosa explicó bien en la entrevista, pero que sería válido volver a tocarlo un poco, y es la forma que tenemos cada cubano que esté interesado en apoyar que esto llegue a materializarse lo más rápido posible, y en general la forma que tenemos como ciudadanos de esta gran nación de ejercer presión política. Y es pues desde nuestros congresistas, desde nuestros senadores, los que nos representan a nivel local, pues impulsar todo este tipo de iniciativas que hay, y también pues de todas las denuncias que tenemos con respecto a la dictadura, con respecto a la realidad de los presos políticos y a todos los atropellos que pasan en la isla, ¿no? Es una forma válida, legal, legítima, y además estamos viendo que da resultados. Entonces es importante que esto se tome en cuenta como modo operandi a la hora de pensar en una forma de proyectarse contra la dictadura castrista y pro la libertad y el cambio del sistema en Cuba. Es algo bien lindo que yo veo de esto también, porque esto puede ser un resultado de todos. Por ejemplo, yo sé que nos ven aquí hermanos cubanos de cualquier estado de la Unión Americana. Muchas veces vivimos en estados de la Unión Americana y ni sabemos el nombre de nuestros senadores ni nuestros congresistas. Así mismo es. Bueno, pues los que estén haciendo ciudadanía, pues es un ejercicio muy bueno de saberlo. para que aprendan Es una pregunta que Sí. es puntual, ¿no? sí, Que no puede- aprendan el nombre de los senadores y congresistas. Ya con el Senado no hay problema porque el Senado ya lo aprobó. Pero vayamos en cada estado en que nos encontremos con una carta pequeña de saludo a nuestro congresista. Gracias por representarme. Mire, yo de paso soy cubano y quisiera decirle que muy pronto se va a discutir en el Congreso algo que ya fue aprobado en el Senado. Y es que la calle que está frente a la Embajada de Cuba se llama Osvaldo Payá Way. Yo le pido a usted como mi representante que por favor cuando esto se discuta en el Congreso, usted lo apruebe y se acuerde de mí porque usted me representa a mí. Es mi interés que esto Es mi interés. proceda. Entonces, el día que esto lo celebremos, ese resultado va a ser de usted también. Porque usted escribió su carta al Exacto. congresista. Y es muy importante porque a veces, sobre todo quienes venimos de dictaduras comunistas, pues sentimos cierta apatía política muchas veces, ¿no? Porque mira, esto no funciona, esto no... No, señores, vivimos en un Estado de Derecho, vivimos en un país donde los políticos y los representantes políticos están ahí para servirnos. Están ahí para servirnos y para representar nuestras inquietudes. Entonces, Exacto. hagamos ejercicio de esa democracia. De la oportunidad que Y tenemos para exactamente. ejercer la democracia. Exactamente, y aboguemos porque esto pase también, o sea, porque este proyecto de ley pase también Por en la una Cámara de causa Representantes, que- que va a pasar, pero cada denuncia y cada apoyo cuenta. Como tú dices, Relly, va a pasar, pero qué lindo es que un cubano que vive ahora, qué sé yo, en Mississippi, en Kentucky, O en Alaska. en Alaska, ese día cuando se discuta, Tía, eso también, yo apoyé, yo formo Yo parte de estuve eso. ahí. porque a lo en mejor eso, ¿no? el congresista estaba en muchos temas, porque ya sabemos que el mundo de hoy está en miles de temas, China, Rusia, y entonces un tema como este, que es un tema cubano, pues quizás a un congresista que no pertenece a un estado donde hay tantos cubanos se le escapa. Pero qué alegría que ese día, cuando esto se habla en el Congreso, ese congresista de ese estado se acuerde y diga, caramba, esto no es un tema nuevo para mí. Tengo una carta que recibí, Ni ajeno tampoco, No, 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 no. ni siquiera que sea nuevo, sino ajeno. Pues. esto es una carta que recibí de Armando Pérez Vázquez. Y ahora me doy cuenta por qué me escribió la carta, porque estamos discutiendo aquí esto y le voy a conceder a Armando Pérez Vázquez lo que él me pidió en la carta. Voy a votar a favor. Bueno, yo creo que el hecho de que haya sido aprobado en el Senado ya es un gran paso. Como decía Mario, pienso también que el Congreso pues también lo va a aprobar. Sí. Así que ya yo doy por hecho que esa calle se va a llamar Por supuesto, Osvaldo no. Payá Way. Y Es un hecho, no se ha materializado, pero es un Pero hecho. ya es un Y hecho. fíjense, las dos cosas están muy unidas, porque el informe, la investigación, el resultado de la investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le da fuerza. Claro. Fíjate que lo del Senado vino después de eso. Exacto. Porque ¿qué sucede? No es que ya alguien dijo, yo estoy convencido desde el momento en que a mí me avisaron que Payá había muerto, que a Payá lo habían asesinado. Yo estoy convencido de eso. Pero no se trata ya de lo que cree Mario
Se No, trata, las pruebas. se trata de la Comisión Exacto. Interamericana de Derechos Humanos. Por eso pasó por unanimidad en el Senado. Y por eso cuando se discuta muy pronto. Exacto, y es que no estamos hablando ni siquiera de un criterio, es un veredicto después de una investigación de más de por eso, ya desde que se diga, mira, la Comisión Interamericana dio este resultado, ¿qué congresista va a discutir eso? No, exactamente. Entonces, pues desde ya les digo, no nos crucemos de brazos, no porque no vaya a pasar, porque va a pasar, sino para que usted diga, yo puse mi grano de arena. Y además para que vaya planificando y pueda estar acá en Washington DC con nosotros en el momento de que esto sea oficial. Seguro, porque la protesta de Reniel va a ser... No, esa va a ser con bombos y platillos. Con bombos y platillos. Así que a mí me da mucha alegría saber que Oswaldo Payá vive y sigue dándole dolores fuertes de cabeza a la dictadura. Sí. Quisieron quitárselo de encima, pero lo que se han tirado encima ha sido algo muy grande. Sí. Eso. Por lo demás, Reniel, pues, como ya habíamos dicho antes de presentarte a ti, a Rosa, pues hemos estado en muchos eventos en Washington DC, hasta en Oslo, en Noruega estuvimos, pero yo creo que mejor dejamos para otro podcast, ¿verdad? En narrar y hablar de los diferentes foros y eventos que hubo, porque creo que en estos dos temas que se entrelazan, que se relacionan con Oswaldo Payá y bueno, Harold Cepero también, pues yo creo que ha sido súper fuerte, ¿no? Y que que ha sido muy provechoso. La verdad que sí, pues en próximos podcasts estaremos, en el próximo podcast principalmente estaremos hablando, como usted había dicho, de todo lo que se dio alrededor de la Asamblea General de la OEA. Sí. No tenemos, hay mucho material para hablar y también para poner en el podcast, entonces no nos va a alcanzar el tiempo, pero... Me ha gustado mucho como que se intercaló no solo a Rosa aquí en el set, sino también las imágenes de la protesta. Y también para ese podcast donde hablemos entonces de todos estos eventos que ocurrieron, me va a gustar mucho también que se entrelacen fragmentos de algunos de estos eventos. Traímos algunas imágenes de mi encuentro con un pastor de Norcorea. Pero en fin, dejémoslo para otro podcast. Exacto. Hay mucho para enseñar y en un solo podcast pues no lo podemos resolver todo. Exacto. Así que... Y volveremos al tema muy pronto de Payá, porque en un mes se conmemora el asesinato de Payá y de Harold, y estoy convencido que en un mes el Congreso de los Estados Unidos se conmemora el asesinato de Payá y Harold, y también se conmemora 2 años ya del 11 de julio. De las protestas del 11. De las protestas del 11, que sin duda es algo súper trascendental. Exacto. En todo este proceso de cambio. Pues nada, también por las redes sociales, citando por supuesto al Congreso, ¿no? A las cuentas del Congreso, ya sea en Twitter, en Facebook o donde sea, pues también hacer mención de esto y por supuesto usar ese eslogan tan tremendo que es tendrán que decir su nombre. Sí. Porque así va a ser, lo tendrán que decir. Sí, muy importante esto también. Yo pensando en el correo de la embajada, pues nada más hablé de hacer una carta postal al congresista. Pero las redes sociales funcionan. Claro, por supuesto. Y hacerlo viral, citar a los congresistas. Citar a los congresistas, al Congreso. Yo daba la tarea ahorita de enterarnos de cuál es el congresista o los congresistas de cada estado. Pero la tarea adicional es buscar cuál es su cuenta de Twitter, citarla y entonces poner el... Que es bien fácil. Oswaldo Payá Way. Y es otra forma de que ellos sepan, ¿no? Exacto. Y si tú logras que un congresista te retuitee, pues tremendo, ¿no? Así que lo lindo de esto, Reinier, es que todos podemos poner nuestro grano de arena en la calle Oswaldo Payá frente a la guarida de la dictadura. Así mismo. Sí. Pues, señores, yo creo que es tiempo de cerrar este podcast. Ha sido una semana súper productiva para la lucha por la libertad de Cuba. Y además ha sido muy enriquecedora para nosotros también, ¿no? Porque uno se nutre también de las experiencias de otros activistas que más o menos a veces enfrentan las mismas problemáticas y pues se encuentran distintas soluciones. El camino está marcado, el tema es no parar, no desistir, no sentirnos sin fuerzas, porque los resultados, a la insistencia, a la presión, siempre llegan al final del camino, ¿no? Así es. Esperemos que puedan compartir con nosotros acá en Washington DC cuando este proyecto de ley pues sea un hecho. Los estamos invitando a ser cubanos en Washington DC. Por favor, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Somos Cubanos en Washington DC, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Así que, Pastor, yo creo que es tiempo de cerrar con una oración.
Gracias, Renier. Que ha sido una semana muy bendecida. Sí, oremos. Dios Todopoderoso, gracias porque tu Hijo Jesucristo lo dijo muy claro. No teman a los que matan el cuerpo, porque al alma no pueden matar. En el caso de Osvaldo Payá y de Harold, hay una demostración de esto. Gracias porque tú estás haciendo justicia. Y aunque sabemos que tu justicia está garantizada, aquí mismo en la tierra, donde a veces no se hace justicia, ya de alguna u otra manera se está haciendo justicia. Sabemos que nadie le va a devolver ya aquí en la tierra a Rosa, su papá, ni a Ofelia, su esposo, ni a Harold, a su familia, pero la justicia se abre camino. Gracias porque por fin la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de hacer una exhaustiva investigación, se pronunció. Y gracias porque el Senado, por unanimidad también, pues aprobó que la calle frente a la guarida de la dictadura, que un día será la embajada del pueblo cubano, pues se llame Osvaldo Payá Way. Gracias de antemano porque el Congreso lo va a aprobar, y gracias porque nos da la oportunidad a cualquiera de nosotros en los Estados Unidos, por más insignificante, aquí nadie es insignificante, pero cualquier cubano que piense que no tiene a que aportar nada, sí puede aportar, con escribir una carta a su congresista, con tocarle la puerta, o con escribir un tweet al congresista. Ahí está su grano de arena. Y entonces celebraremos todos juntos frente a esa guarida todavía, pero que, repito en mi oración, Dios Todopoderoso, antes probablemente de lo que imaginamos, será la sede de todos los cubanos representados aquí en los Estados Unidos. Te agradezco por estas dos victorias. Yo en lo personal, que en algunos momentos sentí desánimo, a lo mejor me veía ese desánimo en algunos de nuestros podcasts anteriores. Ahora estoy animado, ahora estoy energizado, porque han sido dos victorias, y te pido que celebremos estas victorias y aprovechemos la energía que nos dan para ir adelante a por más. Te agradezco y te pido perdón por nuestros pecados, y te ruego, Señor Todopoderoso, que hagamos nuestra parte para que muy pronto Cuba sea libre. La Cuba que soñó Harold, la Cuba que soñó Osvaldo Payá. En el nombre de tu Hijo Cristo, con el perdón de nuestros pecados. Amén y amén.